Gracias por continuar con nosotros aquí en 24/7 y ya se encuentra esta tarde nuestro invitado de hoy, quien es Diego Paul Zaldumbide, consultor político. Él es sociólogo y es especializado en ciencias políticas y comunicación política, con más de 18 años de experiencia en consultoría en campañas electorales y gestión técnica para políticas públicas. Y justamente vamos a analizar un poco ya cómo se encuentra este panorama a las elecciones que están muy cerca, elecciones presidenciales y de asambleístas. Diego, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. Emilia, buenas tardes. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, sí, justamente para iniciar ya vemos que estamos, por así decirlo, en una pre-campaña donde ya tenemos algunos nombres que suenan de unos precandidatos, pero esta pre-campaña que se está haciendo, ¿cómo la has visto hasta el momento y también a quién se están direccionando ahora? Esto te pregunto porque en las elecciones anticipadas tuvimos un panorama completamente nuevo a lo que estábamos acostumbrados. Todas las elecciones siempre son diferentes, todas. Aunque tengas los mismos candidatos, cambian muchísimas circunstancias, de forma y de fondo. En ese sentido, estas nuevas elecciones no tendrían razón para presentarnos unas tendencias o una postura similar a las anteriores, dado que hay algunos componentes diferentes. Por un lado, tenemos presencia de estructuras políticas que se han logrado consolidar bastante bien. En este caso, por ejemplo, la estructura de Daniel Noboa. Sin embargo, desde la presidencia es ya diferente que desde la candidatura en sí mismo. Por otro lado, hay el correísmo, que también está presente los últimos años en el país con un fuerte posicionamiento, también diferente en estas nuevas elecciones o a vísperas de estas nuevas elecciones. Sin embargo, de acuerdo a un estudio que realizamos nosotros en el CIES, en el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, el 20 y 21 de julio, encontramos que este momento hay una gran incertidumbre para gran parte de la población. Por un lado, hay alrededor del 32% que votaría como nulo y blanco. ¿Y eso qué indica? Que tenemos todavía muchísimos aspectos por que la ciudadanía necesita identificarse con las posturas políticas. Y luego hay una postura bastante fuerte, bastante grande, que es la del presidente Noboa, que está alrededor del 30%, y el correísmo con el 21%. Pero en resumen, ¿qué tenemos? Claro, también hay otros porcentajes con otros candidatos, pero son porcentajes menores. Pero en resumen, ¿qué tenemos? En el análisis y en el debate de la opinión pública tenemos esa idea de que existe una división entre el correísmo y el gobierno como dos polos contrarios completamente. Sin embargo, aunque esta división política pueda ser real, lo que tenemos es que la ciudadanía no se está decantando por ninguna de las posibilidades, o no toda la ciudadanía se está decantando por esto. ¿Eso qué significa? Que entre las dos posturas, entre la de Daniel Noboa y entre el correísmo, se llega apenas del 51%. ¿Qué pasa con ese otro 49% que no está encontrando una cabida en estas dos posturas? Por un lado, también hay mención a otros candidatos, como por ejemplo Leonidas Diza, que alcanzaría el 8%, y otros candidatos que ninguno de ellos llega al 3%, pero suman entre varios nombres el 9%. Entonces, por ahí tenemos más o menos un 17% de personas que están dispuestas a dar su voto de confianza a través de alguna candidatura diferente a las dos que están en el debate público. Pero por otro lado también tenemos ese casi un tercio de la población que no está encontrando respuesta en ninguno de los políticos, y esa es la parte realmente grave. ¿Qué están haciendo las candidaturas? ¿Qué están haciendo las organizaciones políticas para dar respuestas a esa ciudadanía? Bueno, aquí tú topas un tema muy clave y es ya esta tendencia que se ha visto en las últimas encuestas realizadas por diferentes personas. Y aquí también se marca un antecedente, ¿no? Hemos venido teniendo diferentes crisis durante la gestión de Daniel Noboa. Una de esas es la crisis de energía, la crisis de inseguridad, el tema de trabajo. ¿Cómo esto de aquí, o cuál crees que es por el momento
y las encuestas marcan por el momento la mayor preocupación de los ecuatorianos. ¿Y cómo crees que con esta preocupación se podría llegar a obtener el voto de esas personas que todavía se encuentran indecisas? Junto con la problemática que tú mencionas, Emilia, están en dos grandes rubros. Por un lado, el tema de inseguridad y todos los aspectos conexos, violencia, delincuencia, percepción de miedo, de temor a perder la vida inclusive. O sea, son muchos elementos que están muy marcados dentro de las preocupaciones ciudadanas. Y por otro lado, también está la parte económica. Cuando hemos hecho investigación con las personas, sobre todo en investigación cualitativa, los dos temas van de la mano. Y evidentemente el gobierno no está dando respuesta a ninguno de estos dos problemas, o no está dando una respuesta efectiva. Porque por un lado hay unas campañas de comunicación bastante interesantes, de cierta manera hasta efectivas, pero cuando revisamos las encuestas y cuando conversamos con la gente en los grupos focales, no existe ese aterrizaje de esas posibles buenas ideas. Y ahí se genera también otro elemento. Normalmente, por lo menos desde la teoría, cuando hablamos de un escenario de reelección, este escenario debería estar a estas alturas teniendo el 50% o más de las preferencias electorales. Y este momento está en el 30%. Entonces ahí hay una alerta bastante grande, pese a que sigue siendo la primera candidatura o la primera tendencia electoral este momento. Y ahí significa esto que Daniel Noboa va a perder o va a ganar las elecciones. En realidad lo que significa es que pese a su esfuerzo de comunicación bastante amplio que está teniendo, tiene algunos elementos que no logran empatar, sintonizar completamente con la ciudadanía. Y ahí están los inconvenientes. Y como vemos, la diferencia de un candidato cualquiera, del propio Daniel Noboa, hace 2 años, es que era candidato. Es que tenía la posibilidad de prometer, tenía la posibilidad inclusive de maquillar su discurso, sus promesas o sus intenciones. El problema es que cuando ya haces gobierno, ya esa promesa queda en segundo plano. Entonces no se trata de decir, antes no hice y ahora sí voy a hacer. Y es ahí en donde están los problemas que tiene, donde está minada fuertemente su imagen, en temas de credibilidad. Y eso generaría problemas. Ahora, ¿qué otros políticos o qué otras organizaciones políticas tienen la posibilidad de dar ese espacio? Y ahí se abre una gran interrogante, porque como vemos en primera instancia, no es un tema polarizado, aunque en el debate de opinión pública se dé a entender que es un tema de correísmo versus gobierno. Vemos que en la ciudadanía no es un tema que está completamente polarizado. Se reconoce la importancia y la existencia fuerte de estas dos grandes organizaciones políticas, o en este caso de una organización política y de Daniel Noboa como persona además. Eso también son unos elementos bien interesantes de nuestra democracia latinoamericana, que no necesariamente va en función de organizaciones, sino de personas. Entonces tenemos el reconocimiento, ocupan un lugar importante en el imaginario colectivo. Sin embargo, vemos que la mitad de personas no se sienten representadas por ninguna de estas dos posturas. Y ahí la gran interrogante es cuál de estas dos posturas sería capaz de hablar, de hablar con estas personas que no se sienten identificadas, o puede existir una tercera postura que trate de capitalizar ese descontento. Y es ahí en donde se está moviendo el debate desde el análisis electoral. De una manera la investigación es para predecir el futuro. Sin embargo, sí encontramos estos elementos que, por lo menos hoy por hoy, nos dicen, señores políticos, señoras políticas, conversemos de la preocupación. Políticos, señoras políticas, conversemos de la preocupación de la gente, no únicamente del objetivo político electoral de llegar a un cargo. Bueno, aquí hay un tema que también ha venido sonando estos últimos meses y justamente también lo ha venido hablando desde el Ministerio de Energía, y es que hay la posibilidad de justamente regresar a los apagones. ¿Tú crees que si en septiembre o en los próximos meses se dan estos apagones, la reelección que se tiene pensada por el gobierno de Daniel Noboa pueda caer en porcentaje que ya tiene actualmente, que si de por sí es bajo, podría caer un poco más?
más investigación tengamos, es más fácil ver el tema de tendencias. Sin embargo, lo que sí tenemos es que la postura del gobierno obedece o se mueve en función de hitos comunicacionales, sean negativos a través de los ataques o los autogoles que también se hace como gobierno, o sean como positivos cuando tratan de exprimir algunos elementos desde las campañas de comunicación. Eso va a incidir. Ahora, si es que llegamos a enero, febrero, con problemas de apagones, va a tener también una factura importante o considerable en contra del gobierno, porque es la entidad encargada de resolver precisamente estos problemas y de evitar que pasen. Independientemente de quién fue la culpa, cuándo empezó, quién no hizo las cosas para evitar llegar a este momento, es él quien está en este momento, desde la dirección del país, quien debería ya estar, entiendo que estará trabajando para evitar esto, pero si es que llegan a coincidir los apagones con la época electoral, va a ser un duro golpe. Y bueno, ya Diego, para ir culminando también esta entrevista, en las últimas elecciones vimos que las redes sociales definitivamente jugaron un papel muy importante también en la decisión del electorado. ¿Cómo crees que se van a mover ahora las redes sociales conociendo el poder que están teniendo actualmente? Sin duda existe un poder bastante fuerte de las redes sociales, no obstante también hay varios elementos. La ciudadanía, al igual que con los medios de comunicación tradicionales, no confía ciegamente en nadie, ni siquiera en instituciones generales, tampoco en medios de información, ni tradicionales ni nuevos a través de redes sociales. Y ese es un problema, no solo para la ciudadanía en términos electorales, sino para todos como integrantes de la sociedad. ¿Cuáles son nuestros referentes? En ese sentido, las redes sociales sí van a tener un peso cada vez más importante, pero no completamente definitivo. Creería que aquí el rol de las redes sociales, lamentablemente, más puede proliferar el lanzamiento de ataques que para transmitir propuestas o aspectos positivos. Por ahí podríamos tener un rol importante de las redes. Y por otro lado, también el tema de proyectar imagen, pero esa proyección de imagen, ¿qué contenido tiene? Y eso es lo que mencionaba hace un momento al inicio de esta entrevista. Ese contenido es un poco más difuso porque ya no es una promesa en el caso del gobierno, sino es qué acciones existen al respecto. Entonces eso también genera un escenario complejo porque se trata también de atender en función de las necesidades de los ecuatorianos. Bueno, aquí hay otro panorama que va a existir en el 2025 y es que también va a haber la elección de asambleístas. Van a haber asambleístas que van a querer ser reelectos, otros que no van a poder y otros que van a aspirar a la asamblea. Y ahorita se conoce que la asamblea está con un bajo nivel de aceptación. ¿Cómo también pueden llegar los asambleístas o las personas que estén para candidatos asambleístas recuperar esa confianza y que la gente crea ahora sí que va a votar por un asambleísta que vaya a representar lo que en verdad necesitamos en estos momentos? Planteas un dilema sumamente complejo y difícil de responder. ¿Por qué? Toda institución parlamentaria, por su naturaleza mismo, implica un nivel de desgaste. ¿Qué significa eso? Que tenemos representantes de todas las tendencias, de todos los colores, que llegan a estas instituciones a tomar decisiones en función del debate permanente. Y ese debate puede ser más o menos atractivo para la ciudadanía, pero siempre genera ese nivel de desgaste en todas las sociedades democráticas. Entonces, el hecho de que la Asamblea Nacional tenga un bajo nivel de credibilidad o de calificación de labor, no es una sorpresa. Y ahí viene el reto que tienen los candidatos, las candidatas, de cómo establecer ese diálogo con la ciudadanía de sus provincias o de sus circunscripciones, dependiendo del lugar en el que se encuentren, para demostrar cuáles son esas aptitudes o cuáles son esas cualidades que tienen para llegar a ser representantes de esta población. El nivel de confianza de la Asamblea Nacional es positivo apenas para el 23% de los ecuatorianos y es negativo para el 74% de los ecuatorianos. Eso es sumamente grave, es sumamente complejo. Sin embargo, lamentablemente,
son niveles en los que nos hemos acostumbrado a sobrellevar la cotidianidad. Si es que analizamos desde la ciencia política, es algo imperdonable. Pero desde el día a día, cuando las autoridades y las instituciones no están dando respuesta a la ciudadanía, es ahí en donde literalmente llegamos a un ejercicio democrático, en el mejor de los casos, con algo de ilusión de que la situación podría cambiar. Pero tampoco hay ese nivel de interés o de seguimiento de las propias propuestas de campaña. Entonces, eso nos deja a nosotros con una situación, con una estructura democrática muy golpeada, muy lastimada. Pero es ahí en donde nos movemos todos como sociedad, es ahí en donde los políticos discutan también estos espacios de poder y es ahí en donde no tenemos tampoco un abanico amplio de opciones. Por lo tanto, se va a escoger nueva ciudadanía, nuevos representantes. Esperemos que seamos como sociedad capaces de plantear nuevos objetivos. Eso también es indispensable, no únicamente en atención a la inseguridad y a la parte económica, sino también estos elementos que fortalezcan y cohesionen a la sociedad ecuatoriana. Es el gran reto que tenemos independientemente de las posturas ideológicas o políticas que existen en este momento en la sociedad. Bueno, pues Diego, te agradecemos por tu tiempo con nosotros. Definitivamente nos quedan muchos temas por todavía hablar, es un tema bastante amplio, pero lo haremos en una siguiente entrevista. Te agradecemos por tu tiempo con nosotros. Un gusto, linda tarde. Con esto, amigos, vamos a hacer un pequeño corte aquí en 24/7. Estuvimos dialogando con Diego Paul Zaldumbide, consultor político, justamente sobre el escenario que se vive para las elecciones 2025. Ya regresamos con más información.